Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, en esta ocasión me quiero referir a una biografía correspondiente a Martín Lutero, escrita por el alemán Hans Lilje. Martín Lutero nació en el año 1483 en la ciudad de Eisleben, en Alemania, y era hijo de una familia humilde que se dedicaba a la familia principalmente a realizar actividades en minas de cobre. Bueno, dado que los padres querían en realidad que Martín pudiese ascender en la escala social, siempre se preocuparon por su formación, por su educación, y tal es así que principalmente su padre em, le pedía, le solicitaba que estudiase la carrera de abogacía, y mientras se encontraba realizando sus estudios universitarios, en una ocasión, cuando efectuaba un viaje a caballo durante una noche, se produjo durante el mismo viaje una tormenta eléctrica tan pero tan violenta que le provocó un susto tan enorme a Lutero que Lutero eh, le dijo a Dios que si salía vivo de esa tormenta eléctrica, él se iba a dedicar a la vida religiosa. Bueno, fue así que ingresó a un convento de sacerdotes agustinos, donde, bueno, las autoridades de ese convento rápidamente observaron las capacidades que tenía Lutero, por lo cual le asignaron una misión en la cual debía viajar a Roma acompañado por un otro eh, compañero sacerdote. Y bueno, realizaron un viaje caminando desde la locación del convento en Alemania hasta Roma, como les decía. Ese tránsito le llevó aproximadamente 2 meses. Y cuando llegaron a Roma, a Lutero lo impactó, pero negativamente, muy negativamente diría, el hecho de que en las cercanías del Vaticano se estuviesen vendiendo imágenes de santos, imágenes de la Virgen, imágenes de Jesucristo, e inclusive lo que peor le resultó fue la venta de indulgencias por parte de la propia Iglesia Católica. El Papa en ese momento era León X. León X, según dice la historia, era una persona que había despilfarrado todos los recursos de la iglesia en la organización de fiestas, y por eso se había propuesto en generar ingresos a través de la venta de indulgencias. La indulgencia es simplemente un papel firmado por la Iglesia Católica en el cual el poseedor, que debía pagar para obtenerlo, el poseedor, cuando se produjese su muerte, y los católicos pensamos que antes de ingresar directamente al cielo, uno pasa un determinado tiempo en el purgatorio, purgando sus pecados, y la cantidad de tiempo es proporcional a la cantidad de pecados que uno deba purgar. Las indulgencias estaban al efecto de disminuir drásticamente ese tiempo en el purgatorio. Pero bueno, esto no era otra cosa que una estafa, lógicamente. A su regreso a Alemania, Lutero escribió lo que se conoce como sus 95 tesis, que están principalmente orientadas y enfocadas en, eh, en esta cuestión de las indulgencias, oponiéndose de manera terminante a ellas y
explicando a los católicos que la posibilidad de llegar al cielo tenía que ver con llevar una vida de acuerdo a los lineamientos de nuestro Señor Jesucristo, y tenía que ver también con seguir los lineamientos que están dictados en la Biblia concretamente. Bueno, en esa época Gutenberg ya había inventado la imprenta, con lo cual estas tesis de Martín Lutero fueron impresas y muy rápidamente llegaron a los confines de la Europa católica en aproximadamente unos 2 meses, y evidentemente también lo hicieron al Vaticano. Enterado de la situación el Papa, en primer lugar, él lo tomó como que venían estas tesis de parte de este señor Lutero, que había emitido sus opiniones estando en un estado de ebriedad, y como en realidad Lutero nunca se desdijo de sus tesis, llegado un determinado momento y a través de una bula, el Papa le exigió que pidiera perdón en forma pública respecto de lo que él había hablado en sus tesis. No solamente no pidió perdón, sino que lo que sí hizo Lutero fue que cuando recibió la bula y después de leerla, convocó al pueblo y la quemó delante del pueblo, como diciendo que él no se iba a desdecir de lo que había dicho, porque lo que estaba haciendo la iglesia estaba totalmente mal. Bueno, fue así que la iglesia lo terminó convocando para hacerle una suerte de juicio, y esa suerte de juicio, dado que Lutero se mantuvo en su postura sin modificaciones, hizo finalmente que la iglesia lo excomulgase. Y esta situación habilitó a la posibilidad de que cualquiera pudiese asesinarlo y que no tendría que dar cuenta de ese asesinato, con lo cual la vida de Lutero pasó a estar en serio riesgo. Fue así que un noble alemán, Federico el Sabio, le dio cobijo durante un año en su castillo de Wartburg, y en esa oportunidad Lutero se tomó el trabajo de traducir la Biblia al alemán, porque la iglesia inclusive había o sostenía esta picardía, que era que que la Biblia estaba escrita en latín, y el latín solamente lo podían leer las personas cultas, con lo cual la iglesia le podía decir a la gente pobre, que era la inmensa mayoría, a la gente inculta, que era la inmensa mayoría, le podía decir o le podía dar las interpretaciones de la Biblia según a ellos les pareciese. Entonces Lutero, en su trabajo, en su estadía en el castillo de Wartburg, bueno, se dedicó exclusivamente a hacer una traducción de la Biblia del latín al alemán, haciendo una enorme contribución en términos de la llegada de este documento tan importante para la religión, para las religiones cristianas, de manera tal que prácticamente en ese momento cualquier alemán que tuviese cierto grado de alfabetización pudo ser capaz de empezar a leer la Biblia por sí mismo y a hacer su propia interpretación, y no estar sujeto,
posiblemente a eventuales mentiras que a la iglesia le convenía decir. Bueno, por último, comentarles que toda esta situación con relación a Martín Lutero generó lo que se conoce como la Reforma Protestante del siglo XVI, que posiblemente este fue el primer proceso de reforma asociado a la Iglesia Católica, porque hubo otros, pero probablemente este haya sido el más importante y el que le ha dado impulso a otros procesos de reforma. Evidentemente, esta reforma protestante en alguna medida socavó el poder de la Iglesia Católica, y fue a partir de esta situación que los gobiernos empezaron un poco a separar lo que es la política en sí de la iglesia, ¿no es cierto? Y bueno, dado que se empezaron a suscitar, digamos, problemas entre los miembros de distintas religiones cristianas, es que en alguna medida algunos autores manifiestan y dicen que esta reforma llevada adelante por Lutero lo que produjo fue un endurecimiento de los gobiernos en Alemania y quizás un direccionamiento hacia los gobiernos de tipo dictatoriales o autoritarios. Bueno, por último decirles que Lutero murió en la misma ciudad donde nació, en Eisleben, en el año de 1546. Bueno, espero que les haya gustado e interesado el video. Realmente Martín Lutero fue un personaje muy interesante y bueno, claramente vinculado a cuestiones religiosas, ¿no es cierto? En función de lo que estuvimos comentando durante este relato. Bueno, les mando un saludo y nos vemos en el próximo video.